El paciente X, como es conocido en los círculos científicos, fue mordido por una serpiente de cascabel que tenía como mascota. Al ver el incidente, su vecino arrancó su coche y conectó la batería al labio dañado del paciente. Y esto es lo que ocurrió después. En la década de 1980, los científicos probaron una forma experimental de tratar a las víctimas de mordeduras venenosas. Las víctimas atacadas por serpientes, escorpiones y hormigas recibían descargas eléctricas de una pistola eléctrica. Probablemente estás pensando lo mismo que yo. No solo han sido mordidos, sino que ahora también han recibido un choque eléctrico. Las descargas eran cortas pero dolorosas y se realizaban lo más cerca posible del lugar de la mordedura. Pero la idea no era torturar a las desafortunadas víctimas. En 34 casos de picaduras, la corriente se aplicó durante aproximadamente media hora. Gracias a esto, los pacientes no desarrollaron ninguna de las complicaciones médicas graves habituales y ninguno de los pacientes murió. Además, el dolor de las mordeduras venenosas desapareció en 15 minutos, aunque normalmente suele durar horas o incluso días, dependiendo de quién te haya picado. Entonces, ¿los científicos han conseguido hacer un verdadero avance? Piénsalo. Aprender a neutralizar venenos utilizando la electricidad es increíble, sobre todo si tienes en cuenta lo caros que pueden ser los antídotos comunes. Este descubrimiento no podía pasar desapercibido para los militares, que inmediatamente pensaron en incorporar las pistolas aturdidoras a los botiquines de primeros auxilios. Los soldados en los bosques infestados de serpientes agradecerían sin duda esta ayuda. Recuerda, por ejemplo, la guerra de Vietnam. Sucedió antes de que los científicos descubrieran cómo afectan las descargas eléctricas al veneno. Los archivos nacionales y administración de documentos de Estados Unidos y otras fuentes sugieren que entre 25 y 50 soldados estadounidenses fueron mordidos cada año por serpientes durante esa guerra. Se calcula que 10.786 soldados estadounidenses murieron por causas no relacionadas con el combate, entre ellos 9.107 por accidentes y 938 por enfermedad. ¿Cuántos fueron realmente víctimas de mordeduras venenosas? ¿Quién sabe? No hemos encontrado información más precisa, pero no es de extrañar que el ejército se interesara inmediatamente por el revolucionario descubrimiento. Pero en realidad, la pistola eléctrica no funciona. Las historias sobre el poder curativo de la electricidad son una especie de leyenda que es bastante común en Ecuador, por ejemplo. Con el tiempo, la idea de que una descarga eléctrica podría salvarte de un veneno mortal llegó a los oídos de los científicos. Empezaron a aparecer artículos en la prensa médica profesional y no tan profesional, pero si miras todas esas publicaciones al detalle, descubrirás que no hay pruebas claras. Los artículos incluían estudios de laboratorio sobre el veneno, estudios con animales e informes de casos con un número reducido de personas. Hasta la fecha, la mayoría de los científicos creen que el efecto positivo de la descarga fue más una coincidencia que un descubrimiento sorprendente. Quizás las toxinas a las que se expuso la gente eran inicialmente bastante débiles, y el efecto analgésico... Bueno, hay pruebas de que en algunos casos las descargas eléctricas de cierta frecuencia pueden ser anestésicas. Plinio el Viejo escribió sobre este tema, hablando sobre los siluros eléctricos y las rayas. ¿Quizás haya ocurrido lo mismo aquí? Sin embargo, la gente sigue creyendo que una buena descarga de electricidad puede ayudar contra una mordedura de serpiente, y utilizan medios improvisados como cortacéspedes eléctricos o baterías de coche. En el mejor de los casos, esto no tiene ningún efecto. En el peor de los casos, bueno, el paciente X tuvo mucha suerte. A pesar de que su vecino aumentó repetidamente las revoluciones del motor durante unos 5 minutos, tratando de neutralizar todo el veneno, finalmente, cuando la víctima fue trasladada al hospital en helicóptero, el paciente X parecía más bien un cadáver. Por suerte se salvó, pero fue uno de los casos más absurdos de automedicación de la historia, en serio. Sin embargo, la electricidad no es del todo mala. Puede hacer mucho daño en el caso de las mordeduras de serpiente, pero existen otras aplicaciones. Se ha demostrado que los voltajes ultrabajos, es decir, tan solo 50 voltios de corriente alterna y 120 voltios de corriente continua, pueden matar las bacterias. Esto requiere muy poca energía. Basta con un panel solar cuadrado de 1 centímetro por 1 centímetro. Este bajo voltaje puede utilizarse, por ejemplo, para esterilizar los tiradores de las puertas u otras superficies que las personas tocan a menudo. Vale. En realidad se supone que este método de limpieza puede ser seguro. El voltaje ultrabajo implica que si la descarga alcanza a una persona, esta no saldrá herida. Bueno, o al menos no demasiado. Por supuesto hay que tener en cuenta las enfermedades cardíacas y otros factores, pero el concepto en sí me parece genial. Espera un segundo. Ahora sí. ¡Hola!
Otra posible aplicación es la depuración del agua. Los científicos que han propuesto utilizar la corriente para desinfectar las manillas de las puertas también han señalado que el voltaje ultrabajo puede evitar la formación, entre otras cosas, de biopelículas al limpiar y almacenar el agua. En resumen, evitar que el agua se estanque. Pero, ¿sabes qué? El uso de la electricidad y el agua para la limpieza y la desinfección fue adoptado por algunas empresas a principios de la década de 2010. ¿Te imaginas un restaurante? Para mantener todo lo suficientemente limpio, tienen que utilizar varios productos químicos que no son 100% seguros. Seguramente sabes de lo que estoy hablando y probablemente recuerdes el olor tan característico del blanqueador. Un método mucho más ecológico es usar agua con una carga eléctrica ocasional. Parece un anuncio de algún producto dudoso de una tienda de televisión, pero realmente funciona. Los estudios han demostrado que el agua expuesta a una carga actúa como un purificador. El agua de las botellas se carga para crear millones de pequeñas burbujas que se cargan positiva o negativamente. Las burbujas cargadas se adquieren a las partículas de suciedad y las rodean, levantando la suciedad a la superficie. Solo basta con limpiar la zona con un trapo. Por supuesto, este método de limpieza tiene sus desventajas. Hay que limpiar la zona, se puede utilizar solo en superficies lisas, los aparatos son bastante caros y no se utilizan siempre, y el agua cargada no hace frente a todos los tipos de suciedad. Pero aún así funciona. Tal vez en el futuro podremos darle un mejor uso. Al fin y al cabo, hace unos pocos siglos la gente ni siquiera sabía qué era la corriente eléctrica. Dale un poco más de tiempo. Al fin y al cabo, nuestros lejanos antepasados tenían sus propias formas de enfrentarse a los virus. 8000 años antes de que la humanidad conociera los gérmenes o los virus, ya había una forma de combatirlos. Un remedio universal, un regalo de la naturaleza y un metal que, de alguna manera, hoy se trata sin el debido respeto. El cobre. El primer uso registrado del cobre como desinfectante se encuentra en el papiro Edwin Smith, el tratado quirúrgico más antiguo conocido de la historia. Por cierto, se cree que este papiro es una copia posterior de un manuscrito creado hacia el 3200 a.C. Es decir, los antiguos egipcios ya conocían el cobre. Lo denotaron con el siglo Ang, que en otras cosas era un símbolo de la vida eterna. ¿Entiendes su importancia? Ya en el año 1600 a.C., los chinos utilizaban las monedas de cobre como remedio para los dolores de corazón y estómago y para las dolencias de vejiga. Los marineros fenicios desmordaban sus espadas de bronce en las heridas de batalla para evitar infecciones. Las mujeres sabían desde hace milenios que sus hijos tienen menos probabilidades de sufrir diarrea si beben de recipientes de cobre. ¿Hay algo que no haya sido tratado con cobre? Doctor, me duele el estómago. Cobre. Me duele la cabeza desde hace 5 días. Cobre. Un cocodrilo me arrancó la pierna. ¿Qué debo hacer? Lo único que sirve es cobre. Pero, ¿cómo funciona? Las enfermedades probablemente no sabían que los antiguos egipcios denominaban al cobre como An. ¿No pensaban vida eterna? No, mejor volveré en otro momento, ¿verdad? Hay varias explicaciones, pero aquí está la más sencilla. Cuando un microbio se posa en el cobre, los iones golpean al patógeno con un ataque de misiles. Al instante y con fuerza, los iones también buscan y destruyen el ADN y el ARN dentro de las bacterias o los virus, evitando las mutaciones que crean las superbacterias resistentes a los fármacos. Y no importa lo viejo que sea el objeto de cobre, se desinfectará tan bien como en el día en que fue creado. Por cierto, estudios recientes han demostrado que las nanopartículas de cobre combinadas con extractos de ciertas plantas pueden, entre otras cosas, mitigar los efectos del veneno de serpiente. Pero para ser sinceros, se trata de una publicación única, y no me fío mucho del resultado. En cuanto encuentre algo más sobre el tema, te lo haré saber. En general, vale la pena decir que utilizar el cobre para cualquier cosa no es una mala idea. Los antiguos tenían ideas mucho más extrañas. Una de ellas era la triaca, un antídoto universal que supuestamente podía curar cualquier envenenamiento. ¿Suena fantástico y ridículo? La receta de la triaca también lo era, aunque variaba según la época, el país y el médico que lo utilizaba. Todas las recetas de triaca tenían algo en común. Entonces, ¿qué ocurre cuando mezclas levadura, miel, carne de bestias salvajes, escorpión seco, piel de víbora, azafrán, jengibre, canela, bilis de cerdo, ceniza, zanahoria salvaje, vino fortificado y momia mordida? A eso me refiero. Por supuesto, he juntado varias recetas, pero eso no la hace ni mejor ni peor. En otros casos, se añadía perejil, laurel y pétalos de rosa, pero eso no la hacía más medicinal. Como ves, las virutas de cobre que se utilizaban para tratar las heridas no parecen tan mala idea. Y bueno, muchos metales ayudan al proceso de curación. El primer uso documento de la plata para prevenir infecciones se remonta a la antigua Grecia y Roma. Durante la Edad Media, la plata se utilizaba habitualmente para desinfectar el agua y evitar que los alimentos se estropearan durante su almacenamiento. También se utilizaba para tratar las quemaduras y las heridas. Más tarde, en el siglo XIX, los marineros solían poner monedas de plata en barriles de agua y vino para mantener el líquido limpio.
Tal vez así es como funcionan las armas contra los hombres lobo y los vampiros, desinfectándolos al extremo. En otras palabras, podríamos usar antiséptico para luchar contra las fuerzas del mal. ¿Y el oro? El metal más precioso del pasado se utilizaba para tratar enfermedades del ojo, el cerebro y el corazón. Incluso se creía que el oro curaba la lepra, favorecía la curación de las heridas, curaba la calvicie. No me sorprendería que resultara que los médicos de la antigüedad hubieran estado encantados de tratar cualquier enfermedad existente con el metal precioso, pero simplemente no conocían algunas de ellas. Pero era imposible tratar enfermedades con metales y no cometer un error en algún momento. Como bien sabes, ha habido muchos errores en la historia de la humanidad y muchos medicamentos han resultado ser venenosos en grandes dosis. Pero el mercurio es un asunto totalmente distinto. Los antiguos persas y griegos solían añadir mercurio a los ungüentos curativos y los alquimistas chinos del siglo II valoraban el mercurio líquido por su supuesta capacidad de aumentar la longevidad y la euforia. Algunos curanderos llegaron a prometer que consumiendo bebidas venenosas que contenían mercurio, azufre y arsénico, sus pacientes obtenían la vida eterna y la capacidad de caminar sobre el agua. Obviamente esto es una completa tontería, pero te advertimos, no hagas esto nunca. No seas como el emperador chino Qin Shi Huang. Deseaba tanto la inmortalidad que tomaba píldoras de mercurio elaboradas por los médicos y alquimistas de su corte. Bueno, ¿qué podemos decir? El emperador consiguió justo el efecto contrario. ¡Hasta luego!